versión de ti que Dios ya vio completa, mientras tú todavía sigues mirando solo tus ruinas. Y eso es lo más desconcertante del cielo. Dios no te habla según lo que estás mostrando hoy. Te habla según lo que puso dentro de ti antes de que el miedo, el rechazo y las derrotas te enseñaran a esconderte. Gedeón estaba metido en un hoyo. No estaba conquistando. No estaba liderando. No estaba brillando. Estaba sobreviviendo, trillando trigo en un lagar, escondiéndose. Y aún así, Dios llegó hasta ese lugar oscuro y le dijo: varón, esforzado y valiente. Imagínate el choque de esas palabras, porque hay frases de Dios que primero incomodan antes de sanar. Hay llamados que parecen absurdos, cuando tu realidad actual es puro cansancio, pero Dios nunca inicia una conversación contigo desde tu condición actual. La inicia desde tu propósito. Mientras tú te ves limitado, Él te ve latente. Mientras tú te llamas roto, Él te llama útil. Mientras tú dices no tengo con qué, Dios responde: ve con la fuerza que tienes. Y ahí está el misterio que cambia destinos enteros. Porque el milagro no empieza cuando ya tienes todo resuelto. Empieza cuando das el primer paso, temblando. La mayoría espera sentirse fuerte para obedecer, pero en la Biblia casi nadie se sintió listo. Moisés tenía miedo. Jeremías se sentía incapaz. Pedro se hundía. Tomás dudaba. Gedeón se escondía. Y aún así, Dios los usó. Porque el poder de Dios no necesita personas perfectas. Necesita personas disponibles. Escucha esto con atención. La opresión no destruyó lo que Dios puso en ti. Solo la enterró bajo capas de miedo, decepción y cansancio. Pero sigue ahí. Ese fuego sigue ahí. Esa autoridad sigue ahí. Esa capacidad sigue ahí. Ese llamado sigue ahí. Y tal vez hoy Dios te trajo hasta este mensaje para recordarte algo que olvidaste hace muchos. Tu historia no terminó en el capítulo donde te ROMPISTI.T o todavía falta ver la parte donde Dios reconstruye todo lo que parecía perdido. Cuando Jesús se detuvo y preguntó quién lo había tocado, los discípulos no entendieron la pregunta. Había demasiada gente alrededor, demasiados cuerpos empujando, demasiadas manos rozándolo. Pero Jesús estaba hablando de otra cosa, porque una cosa es tocar por costumbre y otra muy distinta es tocar con necesidad. Una cosa es acercarse por religión y otra es acercarse porque ya no te queda nada más. Y esa mujer no lo tocó desde la curiosidad, lo tocó desde el borde de su desesperación. Y el cielo siempre responde distinto cuando alguien se acerca así. Entonces ella, temblando, salió del anonimato, porque el milagro ya había ocurrido en secreto. Pero Jesús no quería dejarla escondida. No quería que se fuera pensando que había robado una bendición. Quería restaurarle también la identidad. Por eso la mira y le dice algo que cambia toda la escena. Hija, tu fe te ha salvado. Hija, hacía 12 años que probablemente nadie la llamaba así. Hacía 12 años que su condición le había quitado nombre, dignidad, pertenencia. Y Jesús no solo sanó su cuerpo, le devolvió el lugar que el dolor le había robado. Eso también es para ti, porque hay personas que creen que lo único que necesitan es que Dios les arregle el problema visible. Pero Dios no quiere solo tocar lo que duele por fuera, quiere restaurar lo que el sufrimiento deformó por dentro. Hay batallas que no solo cansaron tu mente, alteraron la manera en que te ves, la manera en que piensas sobre tu valor, la manera en que entras a los lugares creyendo que estorbas, creyendo que llegas tarde, creyendo que ya no encajas. Y el Señor vino hoy a decirte algo muy claro. El dolor no tiene autoridad para redefinir tu identidad. Tal vez llevas años sobreviviendo emocionalmente, funcionando, sí, sonriendo a ratos, sí, pero por dentro sintiendo que algo se apagó lentamente y que ya ni siquiera sabes cómo volver a creer con fuerza. Y ahí, justo ahí, donde pensabas que Dios ya no estaba mirando, es donde Él se detuvo por ti.
Porque el cielo no responde solamente a los fuertes, responde también a los cansados que todavía tienen el valor de extender la mano una vez más. Y quiero llevarte a un tercer momento de la escritura, porque hay historias donde el problema no parece enfermo ni escondido, sino completamente terminado. Historias donde ya no se habla de recuperación, sino de pérdida definitiva. Y si alguna parte de tu vida se siente así ahora mismo, necesito que escuches esto hasta el final. Lázaro llevaba 4 días muerto cuando Jesús llegó a Betania. 4 días. En la mentalidad hebrea de ese tiempo, el tercer día era el límite simbólico de toda esperanza de retorno. El cuarto día representaba corrupción, final absoluto, imposibilidad total. Por eso Marta sale al encuentro de Jesús y le dice algo que tantas veces nosotros también pensamos, sin decirlo en voz alta: Señor, si hubieras estado aquí. Como diciendo, llegaste tarde. Y quizás eso es exactamente lo que has sentido. Que Dios llegó tarde para tu matrimonio, tarde para tu familia, tarde para tus sueños, tarde para esa versión tuya que un día tenía fuerza y ahora solo tiene cansancio. Pero Jesús hizo algo desconcertante. No respondió al dolor con explicaciones. Respondió con presencia. Caminó hasta el sepulcro. Se paró frente a aquello que todos daban por terminado y dijo: quiten la piedra, porque antes de resucitar lo que está muerto, Dios siempre te pedirá mover lo que estás usando para taparlo. Hay piedras emocionales, hay piedras espirituales, hay piedras hechas de orgullo, miedo, decepción y resignación. Y muchas veces no es que Dios no pueda hacer el milagro, es que llevamos años acostumbrándonos al sepulcro, decorándolo, aprendiendo a vivir alrededor de él. Pero el Señor no vino a enseñarte a convivir con lo muerto, vino a llamar vida donde todos ven final. Y entonces gritó: Lázaro, sal fuera. Y el detalle más impresionante es que el muerto respondió, porque cuando Dios llama algo por su nombre, hasta lo que parecía terminado reconoce su voz. Escúchame bien, lo que hoy parece detenido en tu historia no está fuera del alcance de Dios. Lo que se secó puede volver a florecer. Lo que perdió dirección puede recuperarla. Lo que el miedo escondió, el dolor agotó y el tiempo quiso enterrar, Dios todavía puede levantarlo. Pero hay algo que tienes que entender. Ninguna de estas historias comenzó con personas fuertes. Comenzaron con personas disponibles. Gedeón tenía miedo. La mujer tenía agotamiento. Marta tenía decepción. Pero todos dieron un paso hacia Dios con lo poco que les quedaba. Y eso fue suficiente para que el cielo interviniera. Así que hoy no necesitas fingir fuerza. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas entender cada parte del proceso. Solo necesitas hacer una cosa: dejar de creer que tu historia terminó donde el dolor quiso detenerla. Porque Dios todavía escribe capítulos después de las ruinas. Todavía llama vida después del sepulcro. Todavía levanta personas después del cansancio. Y todavía transforma historias que todos daban por perdidas. Y quizás hoy, mientras escuchabas esto, algo dentro de ti volvió a respirar un poco. Eso no es casualidad. Eso es el cielo recordándote que todavía no terminó contigo. Es revelación de confianza absoluta en el carácter del Padre. Y después de eso vino la voz que atravesó la muerte: Lázaro, ven fuera. No fue un grito desesperado ni un intento dramático de convencer a quienes observaban. Fue una orden pronunciada desde la autoridad eterna de quien tiene dominio incluso sobre aquello que los hombres consideran irreversible. Y el hombre que llevaba 4 días en el sepulcro salió, aún atado con vendas, aún marcado por el lugar de donde venía, pero vivo. Eso es importante, porque el poder de Dios muchas veces inicia la restauración antes de que todas las ataduras visibles hayan caído completamente. Primero devuelve la vida y luego comienza el proceso de desatar todo aquello que quedó adherido después del sufrimiento. Hay personas escuchando esto que sienten que ciertas áreas de su historia llevan demasiado tiempo encerradas en un sepulcro. Sueños que dejaron de respirar hace años, relaciones que murieron lentamente,
fe que fue apagándose bajo el peso de las decepciones repetidas, esperanzas que quedaron sepultadas bajo diagnósticos, rechazos o pérdidas imposibles de explicar. Y la voz del cielo hoy no está preguntando cuánto tiempo lleva muerto aquello que duele. La voz del cielo está preguntando si todavía puedes creer que Dios tiene autoridad incluso sobre lo que parece definitivamente terminado. Porque el poder de Dios no está limitado por el calendario humano. No depende de si la oportunidad parece tardía. No funciona bajo las leyes del desgaste emocional ni bajo la lógica de quienes dicen ya no hay nada que hacer. Cuando Jesús llegó a Betania, todos pensaban que había llegado tarde. Marta lo pensó, María lo sintió, los que lloraban alrededor lo asumieron. Pero el cielo nunca llega tarde cuando está preparando una resurrección. Hay algo profundamente revelador en el hecho de que Jesús permitió que la situación llegara al punto donde ningún ser humano pudiera atribuirse explicación alguna. 4 días eran suficientes para eliminar cualquier posibilidad de confusión. Lo que iba a ocurrir solo podía explicarse por la intervención directa de Dios. Y a veces eso mismo ocurre en ciertas etapas de la vida. Dios permite que algunas seguridades humanas se agoten para que cuando llegue la restauración nadie pueda atribuirla a estrategias humanas, coincidencias o fuerzas personales. La gloria termina siendo completamente suya. Quizás tú has orado durante años por algo que no cambia. Tal vez has pedido por restauración familiar, por sanidad emocional, por libertad interior o por dirección. Y mientras pasa el tiempo, la situación parece más silenciosa, más fría, más imposible. Pero el silencio de Dios nunca significa ausencia. Muchas veces significa preparación invisible. En Betania el cielo guardaba silencio tras el milagro más impactante de aquel momento. Se acercaba lentamente. Y quiero que observes algo más. Antes de llamar a Lázaro fuera del sepulcro, Jesús pidió que removieran la piedra. Había algo que los hombres sí podían hacer y debían obedecer antes de ver el milagro. Eso sigue ocurriendo hoy. Hay piedras que Dios te está pidiendo mover. Tal vez es orgullo, tal vez resentimiento, tal vez incredulidad, tal vez una relación tóxica, un hábito destructivo, una forma de pensar que mantiene cerrada la entrada de aquello que Dios quiere restaurar. El milagro viene de Dios, pero muchas veces la obediencia inicial le corresponde al ser humano. La piedra removida dejó expuesto aquello que todos querían evitar mirar, y eso también es parte del proceso espiritual. Antes de la resurrección muchas veces hay exposición. Dios confronta heridas, pensamientos y temores escondidos, no para destruirte, sino para liberar lo que lleva demasiado tiempo encerrado. Y cuando Lázaro salió, Jesús dio otra orden: desátenlo y déjenlo ir. Porque el poder de Dios no solo devuelve vida, también rompe ataduras. Hay personas que vuelven a respirar espiritualmente, pero todavía caminan con vendas emocionales del pasado. Siguen vivas, pero atadas por culpa, vergüenza, miedo o condenación. Y el corazón del Padre no es solo sacarte del sepulcro, es devolverte completamente la libertad. Eso significa que tu historia no termina donde otros dijeron que terminó. Tu historia no queda definida por el diagnóstico, el abandono, el error o la pérdida. El cielo todavía escribe capítulos cuando la tierra cree haber llegado al final. El mismo Dios que habló vida frente a un sepulcro continúa hablando vida sobre corazones cansados, hogares quebrados y almas que sienten que ya no queda esperanza. Y hay algo más que no puedo dejar de mencionar. Jesús llamó a Lázaro por nombre. En medio de la multitud, del dolor y del olor de muerte, hubo una voz específica dirigida a una persona específica. Así actúa Dios. No trabaja de forma genérica. Él conoce nombres, conoce historias, conoce heridas y conoce exactamente aquello que necesita ser restaurado. El sufrimiento humano jamás se pierde en la multitud delante de sus ojos. Por eso, si hoy sientes que algo dentro de ti quedó sepultado por el tiempo, escucha esto con atención profunda. El poder de Dios todavía alcanza sepulcros, todavía atraviesa piedras, todavía rompe silencios, todavía llama vida donde otros solo ven finales.
Y quizás la fe que tienes hoy no es una fe fuerte, brillante o segura. Tal vez es apenas un susurro. Tal vez es solamente la decisión de seguir escuchando aún después de tantas decepciones. Pero incluso esa pequeña fe puede convertirse en el lugar donde Dios manifieste algo eterno. Porque nunca fue la fuerza humana la que resucitó a Lázaro. Fue la voz del Hijo de Dios atravesando la imposibilidad absoluta. Declara ahora mismo en tu interior, si puedes hacerlo con sinceridad: Señor, aún frente a lo que parece muerto, sigo creyendo que tu voz tiene poder para llamarme nuevamente a la vida. Porque esa declaración, aunque salga entre lágrimas, ya es una semilla de resurrección moviéndose dentro de tu historia. Aunque venga mezclado con cansancio, sigue siendo suficiente para tocar el corazón de Dios sobre tu familia, sobre esos nombres que llevas tiempo pronunciando en oración, sobre hijos alejados, matrimonios heridos, relaciones quebradas y silencios que pesan más de lo que otros imaginan. Declaro que el Dios que restaura lo que parecía perdido ya está obrando en lugares donde tus manos no pueden llegar. Así como llamó a Gedeón desde el escondite y lo vio distinto antes de que él pudiera verse a sí mismo, Dios también está viendo el propósito de aquellos por quienes lloras, aun cuando ellos todavía no logran reconocerlo, y sobre aquello que diste por terminado, aquello que enterraste en silencio porque dolía demasiado seguir esperando. Quiero decirte algo con toda claridad espiritual. El Dios que habló frente a un sepulcro abierto sigue teniendo autoridad sobre lo que el tiempo declaró imposible. Él no necesita condiciones favorables para actuar. No necesita que todo esté perfecto para comenzar. No necesita que tu fe sea inmensa. Solo necesita que sigas acercándote a Él con honestidad, con el corazón abierto y con la disposición de creer otra vez. Porque hay momentos donde el cielo guarda silencio, pero no está ausente. Hay temporadas donde parece que nada cambia, pero debajo de la superficie Dios está acomodando piezas, moviendo tiempos, alineando caminos y preparando respuestas que todavía no alcanzas a ver. El retraso no significa abandono, el silencio no significa derrota, y el hecho de que algo haya tardado no significa que esté fuera del alcance de Dios. Por eso hoy no sueltes tu fe, no cierres tu corazón, no permitas que el cansancio te convenza de renunciar a lo que Dios todavía puede hacer. El mismo Jesús que se detuvo por una mujer olvidada entre la multitud, que llamó guerrero a un hombre escondido y que lloró frente al dolor antes de resucitar a un amigo, sigue caminando entre las historias humanas con el mismo poder, la misma compasión y la misma autoridad. Y ahora quiero orar profundamente por ti, por cada persona que escucha esta palabra y por cada necesidad escrita en silencio en los comentarios. Señor amado, hoy levantamos delante de ti a cada corazón cansado, a cada alma herida, a cada persona que sigue creyendo aun cuando las circunstancias le dijeron que dejara de hacerlo. Tú conoces las lágrimas que nadie vio, las noches de ansiedad, las preguntas guardadas, el miedo escondido detrás de una sonrisa y las oraciones que se repitieron tantas veces que ya cuesta pronunciarlas de nuevo. Padre, toca ahora mismo a quien siente que ya no puede más. Sopla vida sobre el corazón agotado. Trae descanso al que vive bajo presión constante. Abraza al que se siente solo. Levanta al que cayó en desánimo. Rompe toda cadena de angustia, de miedo, de opresión y de desesperanza. Que tu paz descienda sobre cada hogar como un río silencioso que llena cada rincón. Te pido por las familias, por los hijos alejados, por matrimonios quebrantados, por padres que lloran en secreto, por madres que interceden de madrugada, por quienes sienten que perdieron a alguien emocional o espiritualmente. Señor, entra en esos hogares y restaura lo que parecía imposible restaurar. Donde hay división, trae unidad. Donde hay frialdad, trae amor. Donde hay silencio, trae reconciliación. Donde hay heridas antiguas, derrama sanidad profunda. Te pido también por los enfermos, por quienes luchan con dolor físico, ansiedad, tristeza o agotamiento del alma. Que el mismo poder que levantó al enfermo y devolvió esperanza a los desesperados visite cada cuerpo y cada mente. Que tu mano sane, fortalezca y renueve.
Que tu presencia entre ahora mismo en hospitales, habitaciones, hogares y corazones. Señor, bendice a quien todavía espera un milagro, a quien no ha visto respuesta, pero sigue creyendo, a quien tiene miedo de volver a esperar porque ya sufrió demasiado. Recuérdale que tú sigues siendo Dios, que no has perdido el control, que todavía haces caminos donde no los hay y que ninguna historia está fuera de tu alcance. Declaro cielos abiertos sobre quienes confían en esta palabra. Declaro dirección para los confundidos, provisión para los necesitados, paz para los afligidos y esperanza nueva para quienes estaban a punto de rendirse. Que tu Espíritu Santo visite cada vida con poder y ternura. Que esta noche marque un antes y un después, y que cada persona pueda sentir en lo profundo del alma que tú sigues cerca, que tú sigues obrando y que jamás abandonas a tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta palabra habló a tu corazón, suscríbete ahora mismo para seguir recibiendo oraciones profundas, mensajes sin filtros y palabras que fortalezcan tu fe cada día. Y escribe en los comentarios. Comenta tu motivo que vamos a orar por ti en nuestro próximo video. Porque no estás solo. Vamos a unirnos en oración por cada necesidad y creer juntos que Dios todavía hace milagros. Y ahora, antes de cerrar este momento, levanta tu corazón en silencio y recibe esta oración profunda, poderosa y llena de fe por cada persona que está confiando en esta palabra, por cada alma cansada, por cada familia que necesita un milagro, por cada corazón que hoy decidió no rendirse. Padre eterno, Dios de misericordia y de poder, hoy presentamos delante de tu presencia a cada persona que escuchó esta palabra con lágrimas ocultas, con heridas que nadie conoce, con batallas silenciosas que solo tú has visto. Tú conoces sus noches de angustia, sus pensamientos más profundos, sus luchas internas, sus oraciones repetidas en secreto, sus cansancios, sus silencios y sus preguntas. Nada de lo que viven está escondido para ti. Señor, mira ahora mismo a quien comenta su necesidad con fe. Mira a quien escribe el nombre de un hijo perdido, de un matrimonio quebrado, de una enfermedad, de una deuda, de una tristeza profunda, de una ansiedad que lleva años cargando. Mira a quien ya no sabe cómo seguir adelante, pero aún así decidió creer una vez más. Hoy declaramos que tu mano poderosa comienza a moverse sobre cada una de esas necesidades. Padre, toca los hogares donde la fe se apagó. Sopla nuevamente sobre las familias divididas. Restaura la comunicación donde hay silencio. Rompe toda cadena de orgullo, resentimiento, rebeldía y frialdad espiritual. Que los hijos regresen a casa, que los matrimonios sean restaurados, que vuelva la oración a los hogares, que el altar familiar vuelva a encenderse con tu presencia. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad sobre los cuerpos enfermos. Donde hay dolor, trae alivio. Donde hay diagnósticos imposibles, manifiesta tu poder. Donde hay cansancio emocional, trae descanso sobrenatural. Donde hay depresión, trae luz. Donde hay ansiedad, trae paz. Donde hay miedo, establece seguridad divina. Señor, rompe toda presión espiritual. Toda obra de oscuridad retrocede ahora ante tu autoridad. Toda voz de condenación se silencia. Toda mentira del enemigo cae al suelo. Declaramos libertad sobre cada mente, sobre cada corazón y sobre cada hogar representado aquí. Padre amado, bendice a quien está leyendo esto de madrugada, a quien llora en silencio, a quien siente que ya no puede más. Recuérdale que no está solo. Recuérdale que tu presencia sigue ahí, que tú no abandonas a tus hijos, que incluso en los días más oscuros sigue sosteniendo sus pasos. Abre puertas que nadie puede cerrar. Trae provisión donde hay escasez. Trae dirección donde hay confusión. Trae esperanza donde parecía que todo había terminado. Que los próximos días estén llenos de señales de tu fidelidad. Que cada persona pueda ver tu mano obrando de maneras inesperadas. Señor, levanta guerreros de oración, personas apasionadas por tu presencia, personas que no vivan una fe superficial, sino una relación profunda contigo.
Que esta comunidad se convierta en una familia espiritual donde unos oran por otros, donde las cargas se comparten y donde tu amor sane corazones. Y hoy, Padre, bendecimos especialmente a cada persona que comenta su necesidad, que cada petición escrita sea presentada delante de tu trono, que cada lágrima sea recogida, que cada clamor tenga respuesta en el tiempo perfecto, que cada corazón reciba fuerza para seguir creyendo aún antes de ver el milagro manifestado. Declaramos cielos abiertos sobre sus vidas. Declaramos restauración, salvación, provisión, sanidad, dirección y paz. Declaramos que lo que parecía imposible comienza a moverse por el poder de tu Espíritu Santo. Porque no hay distancia demasiado grande para tu amor, no hay cadena demasiado fuerte para tu poder y no hay historia demasiado rota para tu restauración. Gracias, Señor, porque ya estás obrando incluso ahora. Gracias porque mientras esta oración termina, tu presencia permanece. Gracias porque el milagro ya comenzó en lugares invisibles que pronto serán visibles. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y si esta palabra habló a tu corazón, no te vayas sin hacer dos cosas importantes. Suscríbete ahora para seguir recibiendo más oraciones profundas, mensajes sin filtros y palabras que fortalecerán tu fe cada día. Aquí no venimos solo a escuchar mensajes, venimos a vivir una vida de oración, dependencia y presencia de Dios. Y escribe en los comentarios tu motivo de oración. Queremos leer tu necesidad y orar por ti en nuestro próximo video. No importa cuál sea tu batalla, tu petición importa, tu vida importa y estaremos intercediendo por cada comentario presentado delante de Dios. Recuerda siempre esto: Dios todavía hace milagros, Dios todavía restaura familias, Dios todavía sana corazones y Dios todavía escribe nuevas historias a quienes deciden confiar en Él. Hay momentos en los que el alma guarda silencios que nadie más alcanza a comprender. Personas que continúan avanzando por fuera, pero que por dentro llevan preguntas, cansancio y batallas que solo Dios conoce completamente. Y aún así, en medio de todo eso, la presencia del Señor permanece cerca, firme y constante. La Biblia dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esa palabra no es una frase distante, es una verdad viva para quienes hoy necesitan recordar que no están solos. Muchas veces el corazón desea respuestas rápidas, caminos claros y soluciones inmediatas. Pero Dios no trabaja desde la desesperación humana. Él obra desde una sabiduría eterna que alcanza a ver lo que nadie más puede ver. Mientras una persona mira solamente el momento presente, Dios contempla el proceso completo. Él sabe lo que está formando, lo que está preparando y también aquello de lo que está protegiendo. Hay temporadas donde parece que todo permanece detenido. Las oraciones continúan elevándose y el cielo guarda silencio. Los días pasan y ciertas puertas siguen cerradas, pero el silencio de Dios nunca significa abandono. El silencio muchas veces es parte de la preparación. Hay movimientos invisibles ocurriendo incluso cuando nada parece cambiar delante de los ojos humanos. José conoció el rechazo, la injusticia y el olvido. Fue vendido, acusado y encerrado. Desde afuera, su historia parecía quebrada. Sin embargo, Dios seguía escribiendo cada detalle. Lo que parecía una demora dolorosa estaba acomodando el escenario exacto para el propósito que vendría después. Y cuando llegó el tiempo correcto, ninguna puerta pudo impedir aquello que Dios ya había decidido hacer. Por eso, no permitas que una temporada difícil robe la confianza que Dios sembró en tu interior. El Señor no dejó de sostenerte. La Biblia declara que Él perfeccionará la buena obra que comenzó. Eso significa que Dios no abandona procesos a la mitad. Él termina lo que empieza. También es importante aprender a descansar la mente. Hay personas que viven atrapadas en pensamientos de preocupación constante. Imaginan escenarios negativos, cargan el peso del mañana y terminan agotando el corazón antes de tiempo. Pero Jesús enseñó claramente que no se debe vivir dominado por el afán.
El Padre Celestial conoce cada necesidad antes incluso de que sea mencionada en oración. La paz verdadera no nace de tener todo resuelto, nace de saber quién sostiene la vida aun cuando todavía existen preguntas sin respuesta. Y esa paz permanece firme incluso en temporadas donde las circunstancias todavía están acomodándose. David atravesó noches de persecución. Elías enfrentó cansancio emocional profundo. Pedro conoció el dolor de equivocarse, pero Dios nunca escribió el final de sus historias en medio de sus momentos más oscuros. El Señor siempre continuó obrando después del dolor. Siempre levantó nuevamente aquello que parecía debilitado. Eso también habla de tu historia. Dios todavía sigue trabajando, aunque algunas cosas no hayan cambiado tan rápido como esperabas. Hay procesos internos que el cielo considera más importantes que los resultados inmediatos, porque antes de entregar ciertas respuestas, Dios fortalece el carácter, afirma la fe y prepara el corazón para sostener aquello que vendrá después. La palabra enseña que todas las cosas ayudan para bien a quienes aman a Dios. No solamente las temporadas fáciles, también las pruebas, las esperas y los caminos difíciles pueden convertirse en parte del propósito divino. Lo que hoy parece confuso puede terminar revelando mañana una dirección que solo Dios alcanzaba a ver desde el principio. Por eso no maides tu vida únicamente por lo que todavía falta. También recuerda todo lo que Dios ya hizo contigo. Recuerda las veces donde pensaste que no podrías continuar y aún así seguiste avanzando. Recuerda las puertas que se abrieron inesperadamente. Recuerda las respuestas que llegaron cuando parecía imposible. La memoria de la fidelidad de Dios fortalece nuevamente el corazón cansado. Hay personas que se comparan constantemente con el proceso de otros y terminan sintiendo frustración porque ciertas promesas tardan más en llegar. Pero Dios no trabaja igual con todos. Cada vida tiene caminos distintos, tiempos distintos y propósitos distintos. Lo importante no es la velocidad del proceso. Lo importante es que la mano de Dios sigue guiando cada paso. Mientras el mundo enseña desesperación, Dios enseña confianza. Mientras el temor intenta ocupar la mente, el Señor continúa recordando que su presencia sigue siendo suficiente. Él no perdió el control de nada. Ninguna situación escapó de sus manos. Ninguna lágrima pasó desapercibida delante del cielo. Incluso aquello que dolió profundamente puede convertirse más adelante en el testimonio que fortalezca a otras personas. Dios tiene la capacidad de transformar heridas en propósito y procesos difíciles en caminos de crecimiento espiritual. Por eso sigue caminando con calma. Sigue orando aunque todavía no veas todas las respuestas. Sigue creyendo aunque algunos días la espera parezca larga. Sigue confiando aunque el panorama todavía no esté completamente claro. Porque el mismo Dios que abrió caminos en el desierto, sostuvo a Daniel en medio de los leones y llamó a Lázaro fuera del sepulcro, sigue teniendo poder para intervenir también en tu historia. Y mientras llega aquello que estás esperando, permite que Dios haga algo aún más profundo dentro de ti, porque muchas veces el milagro comienza primero en el corazón antes de manifestarse alrededor. Hay temporadas donde el corazón se acostumbra tanto a cargar peso que incluso el descanso comienza a sentirse extraño. Personas que aprendieron a sobrevivir entre preocupaciones, intentando sostenerlo todo por sus propias fuerzas, sin darse cuenta de cuánto agotamiento se fue acumulando en silencio dentro del alma. Pero Dios nunca diseñó al ser humano para vivir esclavo de la ansiedad, del miedo constante o de la angustia interminable. La Escritura enseña que aquellos que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, levantan alas como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Esa promesa sigue viva hoy. Hay batallas que no se ganan apresurando los tiempos ni intentando controlar cada detalle. Algunas victorias nacen precisamente cuando una persona aprende a entregarle a Dios aquello que ya no puede sostener sola, porque llega un momento donde el cielo no pide más fuerza humana, pide confianza verdadera. Moisés conoció ese momento frente al Mar Rojo. Detrás estaba el ejército egipcio, delante un mar imposible de cruzar.
Humanamente no existía salida lógica, pero fue exactamente allí donde Dios mostró que cuando el camino humano termina, comienza a manifestarse el poder divino. El mar no se abrió antes del paso de fe. Se abrió cuando el pueblo decidió avanzar, confiando en la palabra que Dios había dado. Eso también habla para quienes hoy sienten que están delante de situaciones demasiado grandes, problemas familiares que parecen no cambiar, oraciones que llevan años esperando respuesta, heridas emocionales que todavía duelen, sueños que parecen detenidos. Nada de eso limita la capacidad de Dios para abrir caminos donde nadie más logra verlos. Hay personas que sienten culpa porque su fe no siempre se siente fuerte. A veces oran con dudas, continúan caminando mientras el corazón tiembla y siguen creyendo, aunque algunas noches las preguntas sean más grandes que las respuestas. Pero la Biblia nunca enseñó que Dios solamente responde a personas perfectas. Pedro dudó mientras caminaba sobre el agua. Tomás necesitó tocar para creer. Elías pidió morir en medio del cansancio. Y aún así, Dios continuó acercándose a ellos. El Señor conoce las luchas internas que nadie más alcanza a ver. Conoce los pensamientos que una persona guarda en silencio. Conoce el cansancio escondido detrás de las sonrisas. Y aún conociendo todo eso, permanece cerca, permanece llamando, permanece sosteniendo. Por eso no permitas que la culpa te haga creer que Dios se alejó. Muchas veces las personas se castigan a sí mismas por no sentirse suficientemente fuertes espiritualmente. Pero el Evangelio no está construido sobre la perfección humana. Está construido sobre la gracia de Dios sosteniendo corazones imperfectos. David escribió salmos desde cuevas oscuras. Jeremías habló desde el dolor. Job adoró mientras todo se derrumbaba alrededor. La fe verdadera no siempre luz fuerte delante de los hombres. Muchas veces la fe más profunda es simplemente seguir buscando a Dios aun cuando el alma está cansada. También es importante comprender que no todo retraso significa rechazo. Hay tiempos donde Dios protege más a través de una puerta cerrada que a través de una puerta abierta. Hay respuestas que parecen tardar porque el Señor está preparando algo más profundo de lo que una persona puede entender en el presente. José pasó años sin comprender por qué Dios permitía ciertos procesos, pero cuando el tiempo correcto llegó, entendió que incluso aquello que había dolido estaba formando parte de una dirección mayor. Dios nunca perdió el control de su historia, aunque durante mucho tiempo todo pareciera contrario a las promesas. Quizás hoy también hay cosas que todavía no tienen explicación, situaciones que siguen generando preguntas, caminos donde aún no se logra entender completamente lo que Dios está haciendo. Pero la ausencia de comprensión inmediata no significa ausencia de propósito. La Biblia enseña que hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Y muchas veces el periodo de siembra ocurre en silencio, debajo de la tierra, sin resultados visibles inmediatos. Sin embargo, aunque los ojos todavía no vean fruto, algo ya comenzó a crecer. Por eso sigue sembrando oración aunque todavía no veas el resultado completo. Sigue sembrando fe aunque algunos días el corazón quiera rendirse. Sigue sembrando esperanza aunque el panorama todavía no cambie tan rápido como esperabas. Porque Dios trabaja también en lo invisible. Hay algo poderoso en las personas que continúan creyendo aún después de haber atravesado temporadas difíciles. No porque nunca hayan llorado, sino porque descubrieron que incluso en medio del dolor, Dios seguía presente. La Escritura dice que el llanto puede durar una noche, pero el gozo viene por la mañana. Eso no significa que todas las batallas desaparecen inmediatamente. Significa que ninguna noche tiene autoridad eterna sobre la vida de quienes permanecen sostenidos por Dios. Y quizás alguien necesita recordar hoy precisamente eso. Lo que hoy parece pesado no será eterno. Lo que hoy produce cansancio no tendrá la última palabra. Dios todavía sigue escribiendo capítulos que aún no alcanzas a ver. Incluso en medio de las demoras, el cielo continúa obrando. Ángeles siguen siendo enviados. Caminos siguen acomodándose. Corazones siguen siendo tocados. Respuestas siguen acercándose silenciosamente, aunque todavía no hayan llegado al plano visible.
No abandones la oración solamente porque el resultado todavía no apareció. Daniel oró durante días antes de ver respuesta, y cuando finalmente llegó, el cielo reveló que la respuesta había comenzado a moverse desde el primer día. Eso significa que Dios puede estar obrando mucho antes de que los ojos humanos logren percibirlo. También hay personas que necesitan aprender nuevamente a hablar vida sobre sí mismas, porque durante mucho tiempo escucharon palabras de derrota, rechazo o fracaso y terminaron creyendo que ciertas cosas nunca cambiarán. Pero Dios nunca llama a alguien según su ruina presente. Él llama según el propósito que colocó dentro de esa vida desde el principio. Gedeón se veía pequeño y escondido. Dios lo llamó esforzado y valiente. Pedro se veía inestable. Jesús vio una roca. Lo que el cielo declara sobre una persona siempre tiene más peso que las limitaciones visibles del presente. Por eso cuida también las palabras que permites permanecer dentro de tu mente. No alimentes constantemente pensamientos que contradicen lo que Dios habló sobre tu vida. La fe crece donde la verdad de Dios permanece más fuerte que la voz del temor. Y mientras sigues atravesando este proceso, recuerda algo importante. Dios no solamente está interesado en cambiar circunstancias externas, también está formando un corazón más fuerte, más sabio y más cercano a su presencia, porque hay bendiciones que necesitan encontrar un corazón preparado para sostenerlas correctamente cuando lleguen. Nada de lo vivido fue desperdiciado. Incluso los días difíciles dejaron enseñanza. Incluso las temporadas de espera produjeron crecimiento invisible. Incluso las lágrimas que nadie entendió fueron vistas por Dios. Y aunque todavía existan cosas pendientes, el Señor continúa caminando delante de ti. Continúa sosteniendo aquello que parece frágil. Continúa guiando pasos aun cuando el camino todavía no esté completamente claro. La historia todavía no terminó. Dios sigue escribiendo. Hay momentos donde las personas sienten que avanzan lentamente y comienzan a compararse con otros. Ven vidas aparentemente resueltas, caminos que parecen más rápidos, puertas que se abren con facilidad para otros mientras ellos continúan esperando respuestas. Pero la Biblia enseña algo importante. Dios trabaja con cada vida de manera distinta porque cada propósito requiere procesos diferentes. David fue ungido como rey mucho antes de sentarse en el trono. Entre la promesa y el cumplimiento hubo años de persecución, cuevas, silencios y pruebas. Sin embargo, cada etapa estaba formando el corazón que necesitaría para sostener aquello que Dios había preparado para él. El retraso no era abandono, era preparación. Eso también ocurre muchas veces con quienes sienten que ciertas áreas de su vida avanzan demasiado despacio. Dios no tiene prisa porque Él mira más allá del momento presente. Mientras algunos solo ven demora, el cielo está trabajando profundidad, carácter, discernimiento y fortaleza interior. Hay bendiciones que llegan rápido, pero también hay promesas que necesitan raíces profundas para permanecer firmes cuando lleguen las tormentas. Por eso no maides tu historia usando el ritmo de otras personas. El propósito de Dios sobre tu vida no compite con el de nadie más. También hay temporadas donde el enemigo intenta sembrar cansancio emocional. Días donde la mente se llena de pensamientos negativos, donde la esperanza parece disminuir poco a poco y donde incluso levantarse se vuelve una batalla silenciosa. Pero la Escritura dice que Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Eso significa que el cielo no trabaja solamente con quienes se sienten fuertes. Dios también sostiene a quienes llegan agotados, confundidos o emocionalmente heridos. Elías, después de ver uno de los milagros más grandes de su vida, terminó debajo de un árbol deseando rendirse, y Dios no respondió con rechazo, respondió acercándose, alimentándolo, permitiéndole descansar y hablándole nuevamente al corazón. Hay personas que necesitan entender que descansar también es espiritual. No todo se resuelve luchando sin pausa. Hay momentos donde el alma necesita detenerse para volver a escuchar la voz de Dios por encima del ruido de la ansiedad. Jesús mismo buscaba lugares apartados para orar y descansar.
Si el Hijo de Dios tomaba momentos de quietud, ¿cuánto más necesitan hacerlo aquellos que llevan cargas humanas todos los días? El descanso no es falta de fe. Muchas veces es precisamente una expresión de confianza. Y mientras atraviesas este tiempo, no permitas que el dolor te vuelva duro. Algunas personas, después de ciertas heridas, comienzan a cerrarse emocionalmente para no volver a sufrir. Levantan muros alrededor del corazón pensando que así estarán protegidas. Pero Dios no quiere un corazón endurecido, quiere un corazón sano. Ezequiel habla de un Dios que quita el corazón de piedra y entrega un corazón sensible nuevamente, porque cuando el alma sana correctamente, no pierde sensibilidad, recupera vida. Tal vez hubo decepciones que marcaron profundamente, personas que prometieron quedarse y se fueron, oraciones que parecieron no recibir respuesta inmediata, situaciones injustas que dejaron heridas difíciles de explicar, pero aún así, Dios sigue teniendo la capacidad de restaurar aquello que parecía roto por dentro. La restauración de Dios no consiste solamente en reparar superficialmente. Él trabaja desde las raíces, toca memorias, fortalece pensamientos, sana emociones y devuelve esperanza donde durante mucho tiempo solo hubo cansancio. La Biblia cuenta que después de la tormenta, Jesús habló al mar y vino gran calma. No solamente detuvo el viento, también devolvió tranquilidad a quienes estaban aterrados dentro de la barca, porque Dios no solo cambia circunstancias externas, también trae paz interna. Y hay algo importante que muchas veces se olvida. La paz verdadera no nace cuando desaparecen todos los problemas. Nace cuando una persona descubre que Dios continúa presente incluso en medio de ellos. Pablo escribió sobre gozo mientras estaba preso. Eso desafía completamente la lógica humana. La esperanza bíblica no es ingenuidad emocional, es confianza en el carácter de Dios. Es saber que aunque hoy no entiendas todo, el Señor continúa escribiendo una historia con propósito. Es creer que el dolor no tendrá la última palabra. Es caminar sabiendo que la fidelidad de Dios sigue presente incluso en temporadas difíciles. Y mientras atraviesas este tiempo, cuida también lo que alimenta tu mente. No todo lo que escuchas fortalece tu espíritu. Hay voces que solo aumentan miedo, ansiedad y desesperanza. Por eso la Biblia insiste tanto en llenar el corazón con verdad, porque aquello que una persona escucha constantemente termina moldeando su interior. Rodéate de palabras que acerquen paz, sabiduría y fe. Busca espacios donde tu alma pueda respirar nuevamente. Aprende también a guardar silencio cuando sea necesario. No todo necesita respuesta inmediata. Jesús permaneció en silencio frente a muchas acusaciones porque sabía quién era delante del Padre. Cuando una persona entiende su identidad en Dios, deja de vivir reaccionando a cada voz externa. Y tú también necesitas recordar quién eres delante de Dios. No eres un error olvidado ni una historia abandonada. Eres alguien visto, conocido y amado profundamente por el cielo. Efesios dice que somos hechura suya. Eso significa que Dios trabaja cuidadosamente en cada vida. Incluso cuando todavía hay procesos incompletos, Él continúa formando algo valioso. No te desesperes por no haber llegado todavía a donde quisieras estar. La transformación verdadera muchas veces ocurre lentamente, pero lento no significa detenido. Cada oración sincera cuenta. Cada vez que decides levantarte nuevamente cuenta. Cada pequeño acto de fe cuenta. Cada momento donde eliges no rendirte también tiene valor delante de Dios. Y aunque a veces no lo notes, ya has avanzado más de lo que imaginas. Hay heridas que antes te destruían completamente y hoy ya no tienen el mismo control sobre ti. Hay pensamientos que antes dominaban tu mente y ahora comienzan a perder fuerza. Hay áreas donde Dios ya empezó a traer sanidad aunque el proceso todavía continúe. Eso también es crecimiento. Dios no desprecia los procesos, pequeños porque Él entiende perfectamente cómo construir restauraciones profundas. Así que continúa caminando, continúa creyendo aún en los días difíciles, continúa acercándote a Dios incluso cuando todavía tengas preguntas sin responder,
porque el Señor sigue siendo experto en levantar lo cansado, restaurar lo herido y dar nueva vida a aquello que parecía apagarse lentamente. Y mientras el cielo continúa trabajando en tu historia, recuerda esto profundamente: lo que Dios comenzó en ti no quedará incompleto. Su fidelidad sigue sosteniéndote incluso ahora. Y ahora, antes de terminar este momento, quiero invitarte a hacer una pausa profunda delante de Dios. No importa dónde estés ni cómo llegaste hasta aquí. Tal vez vienes cargando cansancio, preguntas, heridas silenciosas o luchas que nadie conoce completamente. Tal vez has estado sosteniéndote con las pocas fuerzas que te quedan. Pero este es un momento para descansar el corazón delante del Señor y permitir que su presencia vuelva a traer paz sobre tu vida. Cierra tus ojos un instante y acompáñame en esta oración. Padre amado, en esta hora nos acercamos a ti con humildad y sinceridad. No llegamos delante de tu presencia aparentando perfección ni fingiendo fortaleza. Llegamos tal como estamos, con nuestras cargas, con nuestras preguntas, con nuestras batallas internas y también con nuestra esperanza puesta en ti. Señor, tú conoces cada corazón que está escuchando estas palabras. Conoces las lágrimas que nadie vio. Conoces las noches donde el cansancio pesó demasiado. Conoces las veces donde la fe parecía pequeña y aún así la persona siguió adelante. Tú conoces perfectamente las luchas silenciosas que se esconden detrás de cada sonrisa. Hoy te pedimos que extiendas tu mano poderosa sobre cada vida. Donde hay ansiedad, trae tu paz. Donde hay miedo, trae seguridad. Donde hay tristeza profunda, trae consuelo. Donde hay agotamiento emocional, trae descanso verdadero. Padre, mira a quienes llevan tiempo esperando una respuesta, a quienes sienten que ciertas puertas permanecen cerradas, a quienes han orado tantas veces por la misma situación que ya casi no encuentran fuerzas para volver a pedir. Hoy declaramos que tú sigues obrando aún en silencio, que ninguna oración sincera cae al vacío, que ninguna lágrima pasa desapercibida delante del cielo. Señor, fortalece a quienes están cansados de luchar. Levanta al que siente que ya no puede más. Abraza al que se siente solo. Recuérdale a cada persona que no está abandonada, que tu presencia sigue cerca aún en los días difíciles. Te pedimos por las familias, por los matrimonios heridos, por los hijos alejados, por los hogares donde se perdió la paz, por quienes viven conflictos silenciosos y no saben cómo resolverlos. Trae restauración donde hubo distancia, trae perdón donde hubo heridas, trae unidad donde el enemigo intentó sembrar división. Señor, visita también la mente y el corazón de quienes viven atrapados en pensamientos de angustia, inseguridad o desesperanza. Que tu verdad silencie toda mentira, que tu luz entre en cada rincón oscuro del alma, que tu amor restaure la identidad de quienes olvidaron cuánto valen delante de ti. Padre, hoy ponemos delante de tus manos las necesidades económicas, las puertas laborales, los proyectos detenidos y las preocupaciones por el futuro. Tú eres el Dios que provee incluso en medio del desierto. Abre caminos donde parece no haber salida. Trae dirección donde hay confusión. Trae oportunidades correctas en el tiempo correcto. También te pedimos por la salud de quienes están atravesando enfermedad física o emocional. Tú conoces cada diagnóstico, cada dolor y cada proceso. Así como tocaste vidas en la Escritura, sigue trayendo sanidad hoy. Sana cuerpos cansados, sana corazones heridos, sana pensamientos agotados, sana recuerdos que todavía duelen. Y sobre todo, Señor, fortalece nuestra fe. Enséñanos a confiar incluso cuando todavía no vemos todas las respuestas. Enséñanos a descansar sabiendo que sigues teniendo el control. Ayúdanos a caminar contigo día tras día, aun en procesos largos, aun en temporadas difíciles. Que cada persona que escucha esta oración pueda sentir tu presencia rodeando su vida ahora mismo. Que la paz del cielo gobierne sus pensamientos esta noche. Que tu amor traiga calma al corazón inquieto. Que tu fidelidad vuelva a levantar al que estaba perdiendo esperanza.
Declaramos que tú sigues siendo el mismo Dios que abre caminos, restaura familias, levanta al caído y hace nuevas todas las cosas. Y aunque todavía existan luchas, creemos que tu mano sigue obrando en lo invisible. Gracias, Señor, porque no nos abandonas. Gracias porque sigues escribiendo historias de restauración. Gracias porque incluso en medio del proceso, tu presencia permanece. Descansamos en ti, confiamos en ti, te esperamos en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra habló a tu corazón, acompáñanos suscribiéndote para seguir recibiendo más oraciones sin filtros, mensajes de esperanza y momentos de fe que fortalezcan tu vida espiritual cada día. Escribe también en los comentarios tu motivo de oración. Queremos leerlo y orar por ti en nuestros próximos mensajes. No estás caminando solo. Dios sigue obrando en cada historia y también en la tuya.